Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio de mitad de semana aquí en la Iglesia La Montaña. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante que queremos recalcar, que es importante que todas las personas que somos cristianos o que buscamos una vida espiritual tengamos un especial énfasis. El día de hoy vamos a ver todo un libro de la Biblia. Siempre que hacemos esto me gusta lanzar la pregunta: ¿quién de ustedes ha leído todo un libro de la Biblia? Y cuando lo hacemos presencialmente, pues hay quien inmediatamente levanta la mano, pero la mayoría se dan cuenta que nunca han leído todo un libro de la Biblia. Recordemos que la palabra Biblia viene de biblos, libros, que significa que es un compendio de varios libros, y estos componen lo que es la Biblia. Estos son 66 libros, los cuales se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a revisar todo un libro de este Nuevo Testamento. No sé, tal vez se están preguntando si es uno de los evangelios, tal vez se están preguntando si es la carta a los Romanos, Efesios, Gálatas, que son capítulos o que son libros que son muy conocidos. Pero el día de hoy vamos a ver un libro que no es tan mencionado normalmente, y este es el libro de Filemón. Y algunos de ustedes tal vez se estarán preguntando: ¿a poco ese libro existe? Nunca lo había escuchado o nunca lo había leído. Filemón es un libro muy interesante que escribe Pablo, el apóstol Pablo, estando él encarcelado. Y me gustaría que el día de hoy viéramos este libro en tres perspectivas. Primero, la perspectiva de Pablo, quien escribe este libro. Segunda, la perspectiva de Onésimo, que es un esclavo del cual va a estar hablando este libro. Y el tercer punto es el punto de Filemón, que es a quien está dedicado este libro. La primera parte, como les decía, es la de Pablo. Pablo está siendo encarcelado por haber predicado del Evangelio del Señor Jesucristo, y algo que me interesa mucho que podamos recalcar es que él está encerrado, así como nosotros ahorita estamos en cuarentena y no podemos salir. Pero Pablo, lejos de estarse preguntando: híjole, ¿cuándo va a acabar este tiempo de encierro? Ya quiero ver a mis amigos, ya quiero salir. Él está preocupado por hacer las cosas que tienen que ver con el ministerio, con el llamado que Dios le dio. Él no está preocupado por su propia seguridad, él no está preocupado por cuándo va a salir, él no está preocupado por los juicios, él está preocupado por los demás. Y déjame decirte que una de las llaves y una de las claves de la propia felicidad de una persona se basan en preocuparse por los demás. ¿Qué le estás dando tú a los demás? En unos días vamos a festejar el Día del Maestro, y déjame decirte que aunque no des clases en la universidad o aunque no des cátedra en ningún lado, tú tienes que ser un maestro con tu ejemplo, maestro de tus hijos, maestro de tus compañeros de trabajo, y que les puedas enseñar. Mucho de la felicidad que tú puedas tener en tu vida va a depender de que tú puedas enseñar a los demás, de que te puedas dar a los demás. De hecho, una de las definiciones de amor nos dice que el amor hacia los demás es trascender hacia otra persona, y esa parte de trascender nos va a llevar a nosotros a un grado de realización. Déjame decirte que si tú eres una persona que constantemente te estás preocupando nada más por ti, por tus necesidades, por lo que tú quieres, por tus gustos, por comer en los mejores restaurantes, siempre vas a vivir con un vacío constante en tu vida. Y ese vacío nunca lo vas a poder llenar. Tal vez te levantes en las noches preocupado y no vas a saber por qué estás teniendo este vacío. Déjame decirte que ese vacío puede ser llenado por Dios y llenado a través de preocuparte por los demás, de trascender. Y en este libro vemos cómo, insisto, Pablo está muy preocupado por un hombre llamado Onésimo, que era un esclavo, que ahorita vamos a ver su perspectiva. Este hombre, Onésimo, déjenme decirles que es un hombre que fue transformado y se convirtió al cristianismo. Muchos de los expertos dicen que fue en este tiempo que Pablo estuvo encarcelado. Onésimo es un esclavo, así como nosotros, dice la Biblia en el libro de Gálatas y en otras partes, que nosotros somos esclavos del pecado. Aquí lo que me llama mucho la atención en este libro de Filemón de Onésimo es que dice Pablo en el versículo 10 y 11:
Y ustedes se preguntarán, ¿de qué capítulo de Filemón? Filemón tiene un único capítulo, no tiene 2 ni 3, es solamente Filemón y tiene 25 versículos. Y me gustaría leer el versículo 10 y 11. Está hablando Pablo a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Onésimo es un esclavo que huyó y desobedeció a su amo llamado Filemón. Entonces este hombre, por alguna razón, Onésimo, se encuentra con Pablo en la cárcel y Onésimo recibe el Espíritu Santo, se convierte al cristianismo y cambia su forma de vivir, cambia su perspectiva de vida y empieza a servir en el Señor. Filemón es un hombre que ahorita lo vamos a ver más adelante, que es un hombre piadoso, es un hombre que sirve al propósito del Señor, es un cristiano fervoroso que tiene una iglesia en su casa. Sin embargo, su esclavo Onésimo se había ido y lo había abandonado. Entonces es importante mencionar que este hombre Onésimo es esclavo, insisto, como nosotros somos esclavos del pecado. Y aquí el punto que me gustaría marcar de estos versículos del 10 y 11 es cómo la vida de este hombre Onésimo, cuando es transformado, dice Pablo, aunque antes te era inútil, ahora es útil para ambos. Déjame decirte que cuando tú eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, cuando eres transformado hacia una perspectiva espiritual y te empiezas a preocupar porque tu vida tenga trascendencia, no solo material, no solamente física, emocional, sino espiritual, tu vida pasa a ser una vida útil. Y aquí me gustaría preguntarles sobre todo a las personas que ya tienen un tiempo de ser cristianos o de haberse acercado a una iglesia o de haber empezado a leer la Biblia. Y es una pregunta de autorreflexión. ¿Qué tanto tu vida ha cambiado? Déjame decirte que la Biblia, el poder de Dios, es un poder transformador. Y si tu vida no ha sido cambiada, no está siendo útil para servir a los demás, algo está sucediendo, algo no está trabajando correctamente en el plan de Dios en tu vida, porque tu vida tiene que ser transformada, no solamente para que te vaya bien, para que tengas dinero, para que te vaya bien en el trabajo, sino para que tu vida sea útil para los demás. Esto es importante, como Pablo menciona esta parte de que antes era inútil y ahora es útil. Entonces la pregunta es, ¿realmente tú has cambiado en Cristo? ¿Realmente has sido modificado? ¿Estás cambiando tu conducta? Antes mentías, ya no mientes. Si antes robabas, ahora ya no robas. Si antes engañabas, ahora ya no engañas. Porque el problema de esto es que vemos a muchos cristianos que van por la vida y que pareciera que sí son cristianos. Hablan como cristianos, se visten como cristianos, asisten a la iglesia como cristianos, pero realmente no están viviendo una fe viva. De palabras dicen que son cristianos, pero sus obras no reflejan esa cristiandad, esa vida espiritual. Y déjame decirte que dice la Biblia que a todo árbol se le conoce por sus frutos y al cristiano se le conoce por sus frutos. ¿Sí? Gálatas nos dice muy bien que el fruto de un cristiano, el fruto del Espíritu es amor primeramente, paz, benignidad, templanza, gozo, mansedumbre, dominio propio, y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. No quiere decir que cuando tú decides transformar tu vida y seguir a Cristo y seguir las enseñanzas espirituales, tu vida es transformada inmediatamente. Pero sí quiere decir que tú tienes que ir midiendo tu vida pasada y cómo has ido cambiando, y tú tienes que esforzarte para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente, para que poco a poco te vayas pareciendo más a Cristo, de tal manera que tu vida llegue a ser útil para ti, útil para tu familia, útil para tus amigos, útil para toda tu comunidad. Tú tienes que ser transformado para ser útil a Dios y a los demás, y eso te va a traer una alegría en tu vida. Algo también importante que quiero recalcar en este estudio acerca de Onésimo es que él, al ser un esclavo en esta época y haber huido de Filemón su señor, él tenía dos opciones.
La primera era pasar toda su vida escondido, huyendo de su amo. La segunda opción era afrontar las consecuencias de haber huido y llegar con Filemón. Pero cuando él hacía esto, también había dos opciones. La primera, Filemón podía decidir acabar con su vida, matarlo. Era legal que si el esclavo huía, cuando regresara, darle la pena de muerte. Y si Filemón decidía perdonarle la vida a Onésimo el esclavo, tenían que marcarle en su frente una letra que indicaba que este era un fugitivo, un esclavo que se había fugado. Déjame decirte que hay muchas personas que viven toda su vida huyendo de su pecado, que no quieren admitir que se equivocaron, que no quieren admitir que hicieron las cosas mal. Déjame decirte que si tú estás en esa circunstancia, el día de hoy es el momento de confrontar las consecuencias de tu error, de tu pecado. No pases tu vida huyendo. Cambia, transfórmate, pídele perdón al Señor y transforma tu vida. No te la pases huyendo de ese error que cometiste. Es importante que una vez que tú reconoces el error que tuviste, hay algo que enseñamos, un principio bíblico que nos gusta mucho enseñar en la montaña, que es el shalom. La palabra shalom significa paz. Shalom, la paz del Señor esté contigo. Y muchas veces lo decimos a la ligera, shalom, la paz del Señor esté contigo, y shalom, y shalom, y shalom. Pero el significado real de esta palabra tiene que ver con que tú puedas tener una paz con tu hermano porque no le debes nada. Una vez que tú has cometido una falta a tu hermano, es importante que entiendas que tu shalom, esa parte llena de paz en tu vida, ha sido quebrantada, ha sido doblada. Entonces no puedes tener paz porque tú le debes a tu hermano algo. Por ejemplo, si le robaste, si le mentiste, si lo engañaste, si lo estafaste, si le pediste prestado y no le has pagado el capital o los intereses, tu shalom está roto, estás en deuda con tu hermano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos esclavos del pecado. Número 2, arrepentirnos. Y número 3, tenemos que ir y enmendar el daño para que nuestro shalom quede restituido. Tal vez no puedes restituirle a tu hermano porque ya no está, porque ya murió, porque ya no sabes dónde está, pero es importante que tú vayas y ofrezcas una ofrenda de paz a otra persona, que vayas y pagues de alguna manera aquella ofensa. Si no se la puedes pagar a la persona a la que le hiciste la ofensa, tienes que restituirlo de alguna manera, tienes que encontrar la forma. Incluso tienes que restituir la falta aunque nadie se dé cuenta, y eso va a traer una bendición a tu vida. ¿Ok? Esta es la parte de Onésimo. Ahora me gustaría ir a otra parte y quiero ser muy breve en este estudio de mitad de semana. Me gustaría ver la parte de Filemón. Filemón es un hombre bueno, es un hombre cristiano, es un hombre que ha trabajado con Pablo, y me gustaría leer el versículo del 4 al 7. Dice Pablo, hablando de Filemón: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. En pocas palabras, Filemón es un hombre cristiano, es un hombre que ha sido de mucha bendición para los demás, y me gustaría hoy referirme a aquellos cristianos, aquellos católicos, aquella persona que son buenos, que están siendo buenos, que cumplen con lo que tienen que hacer, que son buenos padres, que son buenos empleados. Déjame decirte que Dios nos pide aún más, no solamente que seamos buenos, sino Él nos pide aún más. Vamos a ver el versículo del 15 al 17, dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieras para siempre a Onésimo, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano,
amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? Tú eres un buen hombre, porque eres bueno con tu familia, porque eres bueno con tus amigos, porque eres bueno con tu familia, porque eres bueno con la gente de la iglesia. Pero ahora te voy a pedir aún más. Necesito que seas bueno con aquel esclavo Onésimo. Necesito que seas bueno con aquel empleado, que seas bueno con tu compañero de trabajo que te cae gordo, que seas bueno con el limpiavidrios que está en el semáforo, con el que te pide limosna, que seas aún más, ¿sí?, como tu hermano, con la muchacha que te ayuda a hacer el quehacer, con la persona que te habla por teléfono para venderte una tarjeta. Eso es lo que nos está pidiendo en este libro. Pablo se lo está pidiendo a Filemón y el Señor te lo pide a ti, que seamos aún más buenos y que tratemos a todas las personas como a nuestros hermanos. Porque es muy fácil tratar bien a los que te tratan bien, es muy fácil tratar bien a tu jefe, pero aquí el reto es tratar como a un hermano a las personas que no nos gusta tratar bien. Lamentablemente yo veo como muchos cristianos vemos con mucha indiferencia a las personas que sentimos que socialmente están abajo de nosotros. Y eso no es cristiano, eso no es una realidad del reino. Dice la Biblia que Jesús vino a traer las buenas nuevas de salvación y que son bienaventurados los pobres, que son bienaventurados los menesterosos, que todos somos para Dios iguales y como tal debemos de tratar a todas las personas como hermanos. En el versículo 18 Pablo le dice, y si Filemón, y si Onésimo te debe algo, yo te lo voy a pagar. Déjame decirte que todas las faltas que tú perdones a tus hermanos, Dios te las va a pagar. Todas las cuentas que tú le perdones a tu hermano, por amor de Dios, Dios te las va a pagar. Colosenses 3:23 dice, ¿sí?, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como si fuere para Dios, no para los hombres. Para terminar, y como lo prometí, me gustaría leer todo este libro de la Biblia. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciéndolo siempre en memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confirmados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Te saluda Epafras,
Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Todo un libro de la Biblia en menos de 3-4 minutitos. Así que, hermanos, atendamos a la palabra, seamos obedientes, tratemos a los demás como si estuviéramos tratando a nuestro mejor amigo, a nuestro familiar, a nuestro Padre, al mismo Señor Jesucristo, porque para Dios todos somos iguales y todos somos prisioneros del pecado. Venzamos el pecado por medio de la renovación del entendimiento y de nuestro espíritu. ¿Ok? Gracias, saludos y nos vemos hasta la próxima.